Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas. Bendiciones, mi nombre es José Elmer Pacheco y soy ministro de la Iglesia de Cristo en Silver Spring, que se encuentra en 100 East Franklin Avenue en Silver Spring, Maryland. Y cuando quiera usted pasar, ahí tenemos lo que son las clases bíblicas a las 11:15 de la mañana y a las 12:20 tenemos el culto de adoración. En estos momentos queremos hablarles acerca de los pasos de salvación. Primero que nada queremos ir a 1 Corintios capítulo 15, simplemente para darles a entender qué es el Evangelio de Cristo. Aquí dice en 1 Corintios 15, versículo 1, dice: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces este es el Evangelio, conforme a las Escrituras, el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, pero no se quedó en la tumba, sino que también resucitó para nuestra justificación. Entonces nosotros podemos ir a Cristo y podemos recibirlo a Él. Pero aquí la pregunta sería, bueno, ¿cómo es que recibimos entonces esa promesa y esa dicha de la bendición de Jesucristo? Bueno, los pasos de salvación se pueden resumir de esta manera. Vienen siendo 5 y se empieza con oír, luego creer, luego arrepentirse, y luego confesar y luego bautizarse. Entonces vamos a estar viendo las diferentes escrituras de la palabra de Dios para que comprendamos por qué son estos 5 pasos. El primer paso es oír. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, muy importante lo que dice aquí, que el primer paso que uno tiene que hacer es escuchar, y viene siendo escuchar de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el que se denomina el primer paso? Viene siendo el oír, y entonces uno tiene la fe. El segundo paso viene siendo creer. En Hechos capítulo 16, versículo 31, Hechos capítulo 16, versículo 31, dice: Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces podemos ver bien en claro que aquí lo que más se quiere mencionar es creer. Creer viene siendo el segundo paso de salvación. Ahora el tercer paso viene siendo arrepentirse. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, que dice: El Señor no retarda su promesa acerca de su segunda venida, dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces uno puede ver que aquí lo que se enfatiza viene siendo arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, arrepentirnos, una vez que hemos escuchado y una vez que hemos creído en la palabra de Dios. El cuarto paso viene siendo confesar. Cuando estamos hablando de confesar, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, para que comprendamos a qué se refiere con confesar. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si se fijan, en dos partes en esta escritura se enfatiza lo que es la palabra confesar. Al principio que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en la segunda parte del mismo versículo, o del versículo 10, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando estamos hablando aquí de confesar, estamos hablando de confesar nuestra fe en Jesús. Ahora, una vez que uno ha escuchado la palabra de Dios, uno ha creído,
uno se ha arrepentido de sus pecados y uno confiesa su fe en Él, entonces el quinto paso viene siendo bautizarse. Aquí en Mateo capítulo 28, versículo 19, Mateo 28, 19, dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces aquí la palabra que se enfatiza viene siendo bautizándolos. Entonces una vez vea que uno ha tenido estos 5 pasos, es que uno entonces ya es parte del miembro de la iglesia de Cristo, y uno ya tiene esa garantía de la salvación. Pero quiero mencionar en estos momentos 3 ejemplos bíblicos. Me refiero a 3 ejemplos bíblicos de personas que se convirtieron al Señor. El primer ejemplo va a ser acerca del inicio de la iglesia, en el cual se convirtió toda una multitud. El segundo ejemplo que quiero poner es acerca del etíope eunuco, es decir, una persona. Y luego el tercer ejemplo que quiero mencionar es acerca del carcelero de Filipos, en el cual una familia se convierte. El primer ejemplo se encuentra en Hechos capítulo 2, del versículo 36 al 42. En Hechos capítulo 2, versículo 36 al 42, que dice: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y continuando dice: Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El segundo ejemplo se encuentra en Hechos capítulo 8, versículo 35 al 38, y aquí podemos ver el ejemplo de un individuo, de una sola persona que se convierte. Hechos capítulo 8, versículo 35 al 38, y dice así: Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. En el tercer ejemplo se encuentra en Hechos capítulo 16, versículo 30 al 34, y aquí vemos el ejemplo de una familia. Hechos capítulo 16, versículo 30 al 34, que dice: Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.